Hermanos, damos gracias al Señor. Estamos en el libro de Lucas, capítulo. ¿Cómo así? ¿Ya se les olvidó? 3, 23 versículos. ¿Ya se les olvidaron los versículos? Wow, grave. ¿Estamos graves en eso? 1. Tremendo. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y hemos avanzado ya por una gran cantidad de texto del libro de Lucas. Estamos entendiendo que Lucas busca enseñarnos o busca llevarnos literalmente a que cada día nosotros afirmemos más nuestra fe respecto a quién es Lucas. Lucas realmente es de las cosas más bonitas con relación a dos cosas. Uno, el Espíritu Santo, de cómo trabaja y se mueve, y dos, cómo Lucas nos muestra el ministerio de Jesús, el cumplimiento de Jesús como Mesías. Para nosotros es de vital importancia afirmar nuestra fe, y este libro busca en el fondo que nuestra fe tengamos una profunda confianza en aquel en quien creemos. Y para hacerlo, Lucas acude al Antiguo Testamento, mira las historias o las profecías que había sobre quién era el Mesías, y la profecía decía que antes que viniera el Mesías tenía que venirle precursor. Por eso Lucas inicia con Juan el Bautista como precursor, anunciando que vendría uno, que él no era ni siquiera digno de desatar la correa de sus pies. Y efectivamente así comienza Lucas con la historia de Juan el Bautista, que es el precursor del Señor. De ahí pasa a su anuncio. Las profecías decían que tenía que haber alguien que lo anunciara, que era este mismo hombre que lo proclamaba, Juan el Bautista, y efectivamente cuando Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista mira a Jesús a lo lejos y dice: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí comienza el ministerio de Jesús, miles de personas lo siguen, y miles son montones. También hay discípulos, hay apóstoles que él nombra, personas muy especiales para él. Pero hay un problema. Aunque tiene miles de personas siguiéndolos, la mayoría los sigue por los motivos equivocados. Esos motivos equivocados que la Biblia señala son que lo buscaban porque el Señor les daba comida, porque el Señor les daba sanidad a sus cuerpos, porque el Señor los liberaba de espíritus inmundos, y entonces ellos se sentían como aparentemente muy felices gracias a esas cosas que Él les daba. Jesús, viendo eso y viendo que no estaban creyendo en Él como Salvador, que es lo que realmente importa, toma una decisión y dice que ya no va a enseñar más de la manera que lo hace, y el Señor cambia su enseñanza a una enseñanza por parábolas, que básicamente es lo que hemos venido estudiando nosotros casi el último año. Hemos estudiado todas las parábolas de Jesús, dado que Jesús empezó a enseñar para que solamente los que tengan un corazón para Él lo entiendan, y eso es algo increíble. Ahora el ministerio de Jesús crecía, pero la oposición también. Y ahora que estamos al final de la historia, porque este es el final de la historia, estamos en la última semana de Jesús. Jesús ha entrado, gracias mi hermano, estamos en Jerusalén, estamos ya en Jerusalén. Jesús ha entrado, cogió las mesas de los cambistas, las volcó por segunda vez, y ahora los 10 religiosos están más enfurecidos, tratan de apresarlo en el templo, no pueden, lo engañan con palabras, con cosas, pero Jesús no cae en esa clase de engaños. Ahora Jesús va saliendo del templo, y al mirar esas piedras que sus discípulos admiraban tanto, les dice: de este templo no va a quedar piedra sobre piedra, nada. Y nos da una enseñanza sobre escatología, o sea, sobre los eventos futuros increíble, donde nos dice literalmente cómo termina el mundo. Posteriormente sale a tomar la cena con sus discípulos. Judas en esa cena es identificado como traidor. El Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se queda con sus discípulos el Señor, instituye lo que llamamos la Santa Cena, que celebramos, y de ahí salen al huerto de Getsemaní, donde ora. Jesús pide que lo ayuden en oración, es una oración muy fuerte. Allí llega Judas, que se fue a traer a los soldados, llega con una multitud de personas para apresar a Jesús. Pedro es el único que reacciona mal, le corta la oreja al siervo, el Señor le repone la oreja, le pega la oreja literalmente a ese hombre nuevamente, pero es apresado. Y vimos que cuando es apresado lo llevan al patio de un ex sumo sacerdote. Allí lo interrogan y lo acusan de blasfemia, de estar blasfemando en el nombre de Dios, y lo azotan y le empiezan a pegar al Señor. Pedro, tristemente, en esa misma escena lo niega,
y llora, como dice la Biblia, amargamente, pero como lo vimos, ese no fue el final de Pedro, sino fue la forma en que Dios logró confirmar a Pedro de verdad, y ahí en adelante Pedro empezó a entender quién era realmente el Señor. Y hemos llegado ya, estamos en Lucas, capítulo número 23, Lucas capítulo número 23, versículos 1 en adelante. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con otro juicio. Ya Jesús acaba de pasar. Recuerden que Jesús no ha dormido en toda la noche, va derecho. Salió muy tarde de la cena con sus discípulos al huerto, oró por más de una hora, hora y media más o menos. Lo apresan, lo llevan a donde el sumo sacerdote, lo interrogan, ya está amaneciendo. Pero los judíos entienden que no pueden ajusticiar a Jesús, ellos no tienen autoridad para matarlo, entonces lo sacan de donde estaba, del patio del sumo sacerdote, y lo pueden llevar al único que puede sentenciarlo a muerte, y esa es la escena que vamos a mirar el día de hoy, que es Lucas capítulo 20, número 23, versículos 1 en adelante. ¿Ya oramos? Con razón. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Pedimos que nos dirijas en esta tu palabra, que quites de nuestra mente todo aquello que estorbe en pensamientos, palabras, acciones, para poder comprender, hablar con claridad y entender tus verdades para aplicarlas. Por eso hoy ponemos delante tuyo este tiempo, rogando mucha misericordia y sabiduría, pidiendo que tú obres en nuestros corazones para cambiarlos. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ubicarnos en ese momento. Está amaneciendo, el sol apenas despuntaba en Jerusalén, los primeros rayos del sol están cayendo y se filtran entre el lugar a donde han llevado a Jesús. El lugar se llama el Pretorio, Pretorio Romano. Es un patio de piedra frío, austero, que comienza a llenarse de sacerdotes que con sus mantos ceremoniales están trayendo al Señor, al igual que escribas que sujetan pergaminos, fariseos cuchicheando en pequeños grupos que están ahí esperando que acontezca un juicio contra el Señor. Los rostros de ellos parecen de alegría, están contentos porque han logrado apresarlo después de haber intentado hacerlo durante tanto tiempo. Y están nerviosos porque se enfrentan a nada menos y nada más que aquel que dirige en ese momento, el legislador romano al cual están pidiendo justicia. Pero en el centro de entre todos ellos, en ese escenario que ellos mismos han hecho, hay un hombre que permanece de pie con las manos atadas atrás, como es costumbre de los prisioneros, que tiene una túnica blanca pero que está manchada de sudor y de sangre, pues ha pasado toda una noche en interrogatorio. Pero un hombre en el que no hay miedo en su rostro, a pesar de que va a ser juzgado por el representante del imperio que en ese momento es el imperio más poderoso del mundo. Ese hombre se llama Poncio Pilatos y sale. Obviamente es muy temprano, seguramente muy molesto de que lo vengan a molestar, pero Pilatos siempre había pensado en su mente que los judíos eran un problema y que ahora seguramente le traían otro problema religioso, porque esa provincia era muy problemática. Ese gobernador romano, Poncio Pilatos, observó a ese prisionero porque él tenía curiosidad de conocerlo como muchos. Él había juzgado a miles de rebeldes, a miles de agitadores, a miles de criminales, pero había algo desconcertante en la serenidad de ese hombre que estaba por juzgar. Y en esa primera charla, porque tuvieron varias, solo él le hizo una sola pregunta y Jesús le respondió con solo 3 palabras. Y esa fue toda la charla que tuvieron. Mientras tanto la gente gritaba atrás que este hombre está sublevando al pueblo, que este hombre quiere, que es la historia que vamos a mirar hoy, que este hombre se hace llamar rey. Y entonces todos los ojos cayeron sobre Jesús, esperando que Jesús se defendiera, esperando que Jesús hiciera algo, pero en esta escena no vamos a encontrar a Jesús defendiéndose, ni diciendo es mentira o atacando a las personas que lo juzgan. Esa escena nos va a mostrar un momento en que los papeles en el universo se invierten, el momento en que quienes juzgaban son juzgados y quienes dictaban la ley se someten a ella. Y es una lección que nos va a dar esta historia del juicio de Jesús ante Poncio Pilatos.
Es una historia tan importante que se narra en los 4 evangelios. Los 4 narran y con bastantes versículos lo que ocurrió en ese momento. Y este contexto nos lleva a entender hoy unas profundas verdades que como cristianos tenemos que vivir. Para entender qué estaba pasando, entendamos que el juicio ocurrió durante un periodo de gran tensión en esa provincia donde estaba Jesús, donde está Jerusalén, que es Judea. Judea era una provincia romana en ese año, más o menos estamos hablando del año 6, desde el año 6 antes de Cristo. Y estaba gobernada, 6 después de Cristo, perdón, y estaba gobernada por un prefecto romano que se llamaba Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no vivía ahí. Poncio Pilatos vivía al lado del mar, pero él venía ahí porque en las fiestas siempre había problemas. Y los romanos lo habían mandado para que controlara los problemas en las fiestas. Entonces él venía y no le gustaba estar allí. Tenía a su cargo aproximadamente unos 6,000 hombres. La historia narra que este hombre era cruel, que era un gobernante insensible hacia las costumbres judías y simplemente hacía eso porque le pagaban. Por el otro lado estaba el Sanedrín. El Sanedrín ya le hizo un juicio a Jesús, como ya lo vimos la semana pasada. Ese juicio era un juicio religioso, un juicio donde lo acusaron de blasfemia, pero como no lo pueden matar porque están bajo el poder romano, lo tienen que llevar ante el que sí lo puede hacer, que es el poder romano. Pero delante del poder romano tú no puedes ir y decirle a Poncio Pilatos, es que este hombre es un blasfemo. Poncio Pilatos dice, para mí eso no es blasfemia. Así que las acusaciones que van contra Jesús, en este caso, no son por religiosidad. Van a darle razones políticas para atacarlo. Y este Sanedrín, obviamente que se supone es el ente, la corte suprema judía en nivel espiritual, ahora va a entregar, el que hace juicio, está entregando a un pagano para que haga un juicio con aquel que ellos quieren matar. Estos hombres son tan religiosos que la Biblia nos narra que no quisieron entrar donde estaba Poncio Pilatos porque era entrar a la casa de un gentil. Y eso implicaba contaminarse y estaban por celebrar la Pascua. Entonces, imagínense los espirituales. No nos queremos contaminar, somos muy espirituales, no vamos a entrar hasta donde está Poncio Pilatos, vamos a estar desde aquí afuerita mirando la escena, pero vamos a matar a Jesús. Son muy espirituales. Es una paradoja muy, muy interesante. Y cuando empezamos el texto, vamos a Lucas capítulo 23, versículo número 1. Lucas 23, 1. El texto dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. Estamos hablando de un montón de gente, montones, escribas, como lo narraba en la introducción, fariseos, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos buscando y creyendo, ahora sí vamos a hacer justicia con este hombre. La forma de llevarlo era como era normal, un preso. Se lleva con las manos atadas atrás en cruz, se le amarra. Jesús venía golpeado, recuerden que recibió una gran paliza de parte de estos hombres. Ahora, lo increíble de este texto son las paradojas o las cosas que son increíbles. La primera es que estamos ante una escena donde el Creador está ante su creación. El Señor había creado a todos esos hombres que ahora van a ser sus jueces. Eso es una cosa corrida. Es impresionante. El Creador para ser enjuiciado por su misma creación. La decisión ya había sido tomada. Jesús tenía que morir. Y por eso el Sanedrín, después del juicio religioso, ahora está frente a Poncio Pilatos, con todo el deseo de matar a aquel que ellos ven como un problema. Pero lo que no se dan cuenta es que están ante el Creador del mundo. Van a enjuiciar al Creador del mundo. Qué cosa tan increíble, ¿no? Entonces dice que lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Dice Juan 18:28. Esos jueces estaban traicionando a la misma palabra de Dios, pues ellos decían que la conocían a fondo. Ellos estaban a punto de buscar la muerte del verdadero rey que durante tanto tiempo habían esperado.
el autor de la vida juzgado por criaturas mortales. Eso es una cosa, wow. Por eso la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 10, una verdad que se cumple específicamente en este texto. Esa verdad dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. Increíble tener al creador del mundo al frente y dice, no sé quién eres, queremos más bien matarte. El juez del universo sometido al juicio de las criaturas. Una cosa increíble. El Mesías había sido enviado para el cumplimiento de las promesas. Y aquellos, como el Señor los llamó, sepulcros blanqueados, porque así los llamó el Señor a los que estaban allí haciendo esto, estaban manifestando con su actuación que eran unos religiosos llenos de ritualismo, pero con un corazón alejado completamente de Dios. Y entonces, en ese momento, aparece Poncio Pilato. Este hombre ejercía el poder supremo sobre esa provincia romana llamada Judea. Él vivía en Cesarea, bastante lejos de allá. Tenía estos 6,000 hombres que lo acompañaban. La Biblia nos dice de su carácter irascible en Juan 19 y en Lucas 13. Era un gobernador enérgico, pero era considerado una persona cruel y que dependiendo de las circunstancias actuaría. También un hombre que se dejaba manejar por las multitudes y por las conveniencias, como lo vamos a ver en esta escena. Pilato se enfrenta a Jesús. Todos ellos tenían curiosidad de saber. Jesús tenía fama en ese tiempo y todos tenían la curiosidad de conocer a aquel famoso que hacía cosas y que oían cosas de él. Ahora Pilato lo tiene frente a frente, pero lo que Pilato no entiende es que Pilato piensa, voy a juzgar a Jesús, pero él no se da cuenta que el que va a ser juzgado y pesado es él mismo, porque todo lo que diga, como dicen en los juicios, va a ser usado en su contra. Porque toda palabra ociosa darás cuenta en el día del juicio, dice la Biblia. Y entonces el texto nos dice en el versículo número 2, y comenzaron a acusarle diciendo, versículo 2 y versículo número 3 también lo voy a colocar acá, versículo 2 y versículo 3. Pilato es un hombre que ha tenido muchísimos juicios, montones de juicios encima. Él sabe cómo hacer eso. Los judíos, para que entendamos, aquí está el patio, hay un límite para entrar a la casa. Ellos no pasan de ahí, se quedan allá afuera porque son muy espirituales y no quieren untarse para poder hacer los sacrificios santos al Señor. Pero a Jesús sí lo mandan que entre. Pilato lo manda a llamar. Pilato literalmente lo pone enfrente. Y entonces Pilato pregunta, ¿ustedes de qué acusan a este hombre? ¿Cuáles son los cargos que ustedes tienen literalmente contra este hombre que me traen en esta mañana? Porque básicamente estamos hablando de esa mañana en la cual ellos llevan al Señor. El pretorio, para que entendamos, es un lugar de juicio. El tipo tiene su palacio, pero ahí tiene un lugar, un patiecito. En el patiecito hay como un tronito pequeño, una silla especial. El tipo se sienta, hay un enlosado, él queda arriba, la gente abajo, y afuera, de ahí para allá queda el borde de la casa, que es donde están los sacerdotes. Es muy de mañana. Y lo que vemos es que en ese instante se va a tomar una de las decisiones más trascendentales a nivel espiritual en el universo. Tienes a Dios al frente y vas a tener que decidir qué hacer con Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y por eso el pretorio se convierte en algo tan increíble. Pero los actores que están ahí, para que no los olvide, todos representan a personas que hoy en día están. Pilato, el político, que se mueve según la conveniencia, igual que hoy. Los líderes religiosos, que son celosos y que aman a Dios, pura religiosidad, igual que hoy. La multitud, que se deja manipular, igual que hoy. Jesús, el silencioso, el que solo responde lo mínimo, porque sabe cómo responder. Cada participante de ese juicio representa una gran parte de la humanidad caída, exceptuando a Jesús.
Y comienza la formulación de cargos. Pilato le pregunta, según Marcos, ¿qué crimen se le acusa? ¿Qué pruebas tienen para sustentar la acusación? Y le dice a esos sumos sacerdotes, díganme acá. Marcos dice que ellos gritaban insistentemente y lo volvían a acusar de 3 cosas, literalmente. Las 3 cosas están ahí en el versículo que estamos mirando. La primera es que decían que él impulsaba al pueblo a pervertir al pueblo. Significa, él levanta al pueblo para que se vayan contra ustedes. Él incita para la rebelión. O sea, Jesús es un alborotador, un sedicioso, un subversivo. Y uno dice, ¿eso qué tan grave es? ¿Había guerrilla en ese tiempo? Y la respuesta es sí. Había una guerrilla que venía de 200 años atrás. Se llamaban los celotes. Los celotes, Jesús tuvo 2 celotes con él entre los 12. Cuando los escogió había 2 de ellos. Tremendo. Hoy le llamaríamos guerrilleros. Personas que hacían incursiones a los romanos, mataban romanos porque decían hay que atacar al imperio. Y eran considerados muy peligrosos. Entonces lo acusaron de ser un parte de esos grupos, un subversivo de la época. Esa era la primera acusación, diciendo, mire, este hombre está levantando al pueblo, es una cosa muy delicada. Segundo, este hombre prohíbe dar tributo al César. Él dice, no paguen sus impuestos. No le paguen a la DIAN de allá sus impuestos, háganme el favor, y no le dan nada. Y la tercera, este hombre dice que es un rey. Y solo hay un rey, y es el César. Y en pocas palabras, las acusaciones contra Jesús, como no le sirve que sean religiosas, son acusaciones políticas. Estas son totalmente políticas. ¡Wow! Señalándolo pues de esta sedición y de que él lo que iba a hacer era levantar a las personas, formar un movimiento, pelear contra Roma y ser rey. Uy. Ahora, las acusaciones estaban hechas para literalmente que hubiera una condena a muerte. La sedición en los tiempos romanos, en los tiempos en que está Jesús, era que inmediatamente la persona era condenada y era crucificada, que era el método que los romanos hicieron para que la gente escarneciera. Entonces la idea de la crucifixión era que fuera muy horrible para que las personas nunca sintieran ganas de volver a hacer algo, un delito, a cometer un delito. Y efectivamente, tal cual lo hemos visto, levantaban una cruz muy grande y en esa pegaban literalmente a la persona en medio de un largo sufrimiento hasta que la persona fallecía. Las acusaciones del Sanedrín implicaban que si Jesús era un sedicioso, el poder que estaba teniendo Roma iba a poder decaer. Hay un versículo en Juan que atestigua el asunto, está en Juan 19:12. Vamos a mirarlo, Juan 19:12. Todo el que se hace rey a César se opone. Si alguien dice que es rey, está yendo nada menos y nada más que contra el César mismo. Interesante. Entonces, acusaciones en el primer juicio que vimos la semana pasada, religiosas. Acusaciones en este juicio, políticas. Y parecía, y claro, y fuera de eso estaban gritando como ya lo vimos, y griten, y la idea de gritar era molestar a Poncio Pilatos, que él se sintiera presionado, de que había tanta gente que quería que supuestamente acabaran con Jesús. Pero entonces viene la sorpresiva respuesta de Jesús. Está en el versículo número 3, en esta primera charla, la sorpresiva respuesta de Jesús. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo, tú lo dices. En español suena un poco raro, pero permítame decirles en el griego realmente cómo suena. Primero, la pregunta está hecha de una manera despectiva. Pilato dice, de verdad, después de mirar a Jesús detenidamente, básicamente lo que está diciendo ahí es que Pilato mira a Jesús, lo mira de arriba abajo, dice, a ver, este hombre no tiene seguidores.
Aquí no hay nadie defendiéndolo. Solo tiene enemigos. Lo azotaron terriblemente y nadie lo defendió. Viene ensangrentado delante mío. No se está defendiendo de nada. Y cuando le pregunta, en términos de nosotros le dice, ¿en serio? ¿De verdad usted es el rey de los judíos? ¿En serio usted? Semejante. ¿Usted es el rey? Despectivo totalmente. Esa es la forma en que pregunta en el griego. Wow, ¿por qué? Porque Pilatos, como muchas personas, se guía por las apariencias, se guía por lo que ve. Él ve solamente un hombre débil que está golpeado, azotado y está en silencio como soportando el asunto. También está desconcertado porque es un hombre silencioso. Pero lo desconcierta más la respuesta. Son 3 palabras. Tú lo dices en español. Pero en el griego no significa literalmente eso así como está, porque para nosotros tú lo dices suena como usted el que lo dice. O sea, usted el que está diciendo eso, yo no. Pero así no se ve en el griego. En el griego es una afirmación. Está diciendo, así como tú lo dices, así es. Ush, es totalmente diferente. Dice, tú me estás preguntando si soy el rey de los judíos, y yo le contesta brevemente, sí, así como tú lo dices, así es, soy el rey de los judíos. Entonces Pilato se queda. Vuelve y lo mira y dice, está ensangrentado. Yo lo puedo mandar a la muerte. No se defiende. No tiene seguidores. Y dice que es rey. ¿Rey de qué? Y es porque las personas que solo se guían por las apariencias no pueden ver más allá. Y es porque obviamente, lo entendemos de Poncio Pilatos, era un impío que no conocía realmente delante de quién estaba. Jesús dijo claramente por qué era rey. Él afirmó en la palabra de Dios las cosas que a él lo hacían un rey. Y dijo cosas como estas, como por ejemplo en Juan 18:36. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mientras Pilato pensaba, ¿un rey de qué? ¿Está derrotado? ¿No tiene nada? El Señor dijo, no, es que tengo un reino que no pertenece a esta esfera. ¡Wow! Un reino que no es de acá, que no es de este mundo terrenal. En pocas palabras, el Señor ya había redefinido qué era la realeza y qué era el poder. Es más, Él había dicho que cuando el reino de Él viniera, nadie se daría cuenta, que no sería sin advertencia. Lucas 17:20, que ya lo estudiamos, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Significa, es un reino que va a venir en cualquier momento, cuando el Señor regrese y lo instituya. Pero es un reino que no es de este mundo. Entonces lo que estamos viendo es una respuesta increíble de parte de Jesús. Jesús dice, no niego ser rey. Pero para Pilato era una idea loca que no comprendía por su naturaleza. Y no entendió que estaba que el Señor hablaba de un reino en otro plano, en otra dimensión. Él no lo logró entender. Y está bien, él es un pagano, no puede entenderlo. Jesús, fuera de eso, dijo tantas cosas del reino. Dijo, por ejemplo, en Juan 18:36, dijo, mi reino es diferente. Mientras Pilato seguía en su cabeza pensando, este es un reino, ¿dónde están los soldados de él? Jesús había dicho, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Jesús podía haber hecho así y miles de ángeles hubieran venido a servirlo porque Él es Dios. Él hubiera hecho así instantáneamente y hubiera salido adelante en esa cosa. Pero el reino que el Señor instituye y que está profetizado en la Biblia no es un reino de fuerza, no es un reino de un montón de ejércitos, es un reino que rechaza la violencia, como cuando le cortó la oreja al siervo en las escenas pasadas. ¿Qué dijo el Señor? Cuando hizo eso, dijo, vuelve tu espada a tu lugar. Esa no es la manera, sino es como se reina. Jesús cuestiona los reinos que hasta ese entonces todos son por fuerza, incluso hasta el sol de hoy. Dice, el reino no es por la fuerza, el que yo traigo no tiene nada que ver con eso. Nada.
Pero Pilato estaba desconcertado. La verdad, Jesús no hace declaraciones de inocencia y eso lo perturba a Pilatos. Eso lo inquieta. Él ve la cara de él, lo mira a Jesús y dice, este no puede ser el rey. Pero también dice, lo mira y le dice, pero este hombre no se defiende. No, la mayoría, normalmente un acusado está enfrente y dice, no, yo no lo hice, yo fue otra cosa. O lo minimiza o lo rebaja. Jesús no dijo nada. Simplemente dijo, así como tú lo dices, así es, yo soy el rey. Ya. Y entonces Pilato se estresa. Empieza a estresarse. Después de la respuesta y después de mirar nuevamente a Jesús, Pilato empieza a pensar y saca esta frase famosa, versículo número 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Jesús, hay que ver la escena, están ahí en ese patio, él está hablando con Jesús, habla con Jesús y Pilato se corre a un lado y allá a lo lejitos, no tan lejos, están ellos y les grita, no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Cuál es el delito? No lo encuentro. Y estamos hablando de un hombre que había enfrentado a muchos y sabía cómo hacer interrogatorios. Y lo increíble de la historia es que Jesús, el Cordero sin mancha, fue declarado inocente por un representante del poder pagano. Hasta los paganos dijeron, es inocente. Eso es impresionante. Y por eso no lo dice una vez, dice 3 veces. No hallo en él ningún delito. Está en 3 porciones. Queriendo decir, miren, este hombre no tiene nada. No hay una acusación que sea válida. Ahora, la Biblia también aclara que Jesús conocía a los líderes religiosos y sabían que los líderes religiosos eran malos y que habían buscado a Jesús para entregarlo por envidia, y lo sabía Pilato y no les quería dar gusto tampoco. Pero lo mira a Jesús y dice, no hay nada, es inocente de todo. Pero ahora tenemos un problema. Pilato es un ser humano caído. Un ser humano que tiene naturaleza pecaminosa, no es una persona redimida y cambiada por Cristo. Hasta ahora lo está conociendo. Y por lo tanto, empieza a luchar como luchan las personas cuando todavía no tienen a Cristo. Una lucha en la que normalmente pierden. Y la conciencia de él empieza a pelear con la conveniencia. La conciencia le dice, suéltelo. Es inocente, no hay nada que hacer, este hombre es totalmente inocente, pero la conveniencia dice, uy, si lo suelto, todos estos se me van a alborotar y preciso en una fiesta que me mandan para controlar a la gente, y si lo suelto, ay, se van a levantar, va a haber quejas, le van a decir al César que yo estoy dejando que la gente se rebote, y empieza él como a inquietarse, empieza como terrible. Y le ocurrió lo que le ocurrió a muchas personas. Pilato reconoció la verdad, pero no quiso abrazarla. Muchos acá podemos reconocer la verdad y decir, esto es lo verdadero, esto es lo justo, pero el asunto es, ¿lo vas a hacer? Pilato lo supo, dijo, esta es la verdad, este hombre es inocente, pero ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a defender? ¿O te conviene mejor no hacerlo aunque sea inocente? Y Pilato empezó a pelear en su corazón entre la conveniencia y la conciencia, la conveniencia y la conciencia. ¿De qué aprovecha el hombre, dice la Biblia, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pilato no entendió que lo que estaba en juego era su misma alma. Pilato es el ejemplo de la tragedia humana más grande, que usted y yo conozcamos lo correcto, pero que no tengamos el valor para actuar en consecuencia con lo correcto. Y a veces eso es lo que pasa. Usted y yo sabemos muchas veces qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted sabe que no debe caminar allá, que no debe andar allá, que no debe meter la mano allá. Y usted lo sabe y yo lo sé. Y aún así que usted dice, ¡ey! Y Pilato está viviendo ese momento. Y él representa la tragedia humana, conocer lo correcto, pero no tener carácter para defenderlo.
Y aunque sabe que no hay una acusación legal contra Jesús, está teniendo problemas tratando de pensar cómo me suelto de esto, cómo saco esto de acá. Él está decidido a liberar a Jesús y les dice, no encuentro un delito, y lo dice 3 veces en todo el texto. Pero no sabe cómo, y entonces empieza a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces se pone a escuchar las voces de los que están ahí cerca. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Entonces las voces de los que estaban afuera gritaban más duro cuando vieron que Pilatos les sale con la frase, este hombre es inocente. Ellos gritan, no, usted no lo conoce, este tipo está predicando desde lugares muy lejanos hasta acá, él enseña desde Galilea, ellos están en Judea. Entonces él desde Galilea viene con esa historia y viene con eso y viene tergiversando y molestando y manipulando al pueblo. Y entonces a Pilato se le prende el bombillo. ¿Cómo dijiste? ¿Qué palabra dijiste? ¿Galilea? Galilea no es Judea. O sea que ese caso no es para esta región. Se lo voy a mandar al gobernante de esa región. Una abeja completa el tipo. Y entonces cuando escucho la palabra Galilea dice, ¡ah! ¿Galilea? ¿Dijiste Galilea? Qué pena, me toca mandarlo al gobernador de Galilea porque yo en eso vea. Y Pilato dijo, esta es. Ay, así me suelto de este hombre, porque él sabía que era inocente. Y eso es lo que va a pasar en el versículo número 6. Pero estamos en el 5. Entonces empiezan las acusaciones contra Jesús cada vez más y más y más y más fuerte. Y entonces uno tiene que mirar si este juicio injusto contra Jesús está en la Biblia, porque resulta que todo lo que le pase a Jesús tiene que estar en la Biblia. Se llama profecía, eventos que le van a ocurrir, y efectivamente está. En el Salmo 2, versículos 1 y 2, Salmo 2, versículo 1 y 2, se había profetizado de estos juicios injustos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea Jesús. Y también se cumple Isaías capítulo 53, versículo número 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ese era el Mesías. ¡Wow! Pilato no entendía quién juzga a quién. Pilato dice, voy a juzgar a esto, y no quería juzgarlo. Él sentía una inquietud tremenda de, no. Y por eso optó por la salida más fácil. Se lo voy a mandar al otro porque dice que allá también ha hecho esto, pues que lo haga allá y que él decida qué va a hacer. ¿Quién juzga a quién? Él estaba haciendo su propio juicio. Y aquí vemos una confrontación que hasta el sol de hoy está. Las autoridades terrenales contra la autoridad celestial encarnada en Cristo. Aparentemente Pilato va ganando y tiene el poder. Pero ojo, pero Cristo tiene la autoridad. Y ese es el asunto. Si ese momento de la historia está pasando es porque conforme lo dicen las Escrituras, Jesús se somete voluntariamente a que así sea. Porque Jesús así lo ha decidido, porque dice la Biblia que Él dijo, para esto he venido a este mundo, tengo que cumplirlo. O sea, yo mismo me someto a hacerlo, no porque alguien le gane o pueda ganarle a Él. Cristo responde con calma, con dignidad. Y esa es una enseñanza increíble para nosotros de cómo debemos responder ante quien nos acusa falsamente. Jesús no contestó con ira, contestó con mansedumbre. El reino espiritual y eterno que Pilato no comprendía estaba por encima del reino temporal que Pilato tenía en ese instante, porque era solo por un periodo pequeño de tiempo. Y usted se preguntará, ¿y es que eso de que haya juicios injustos le pasa a gente que crea en Dios? Y la respuesta es por supuesto que sí. Y la Biblia tiene varios juicios muy duros contra personas que amaban profundamente a Dios y fueron juicios como el del Señor injustos. Tenemos el de Génesis 39, el juicio
de José ante Potifar. La esposa de Potifar acusa a José, obviamente falsamente, y José es acusado delante de Potifar, y Potifar lo lleva a los jueces y lo mandan a la cárcel, y tiene que pasar José unos cuantos años en la cárcel, en un juicio injusto, y tuvo que someterse a tener que pagar algo que no hizo durante varios años. Pero detrás de eso, la historia final de José dice que tenía un plan, era parte del plan de Dios para poder salvar a Israel. El otro juicio es el de Daniel ante Darío. En ese tiempo los imperios, el imperio de Darío en Daniel capítulo 6, Daniel estaba mandando y Darío estaba mandando, y Daniel era la mano derecha de Darío. Y la gente sintió envidia. Los otros sacerdotes sintieron envidias de Daniel y empezaron a acusarlo, y lo acusaron no con lo religioso sino con lo político. Él no obedece las leyes tuyas, cuando tú dices que se haga algo no lo hace. Y el rey, muy triste, tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. ¿Se murió Daniel? No, pero tuvo que enfrentarse a esos leones, sí. ¿Y quién lo salvó? Dios. Dios. ¿Y Pablo? Más adelante Pablo va a estar ante dos duros, Festo y Agripa, líderes, gobernantes romanos. ¿Y qué hizo Pablo? Se defendió con la palabra, y la Biblia dice que no encontraron cómo, no lo pudieron condenar, aunque finalmente murió a manos de los romanos. Eso quiere decir, señores, que un cristiano puede pasar por juicios injustos, y la respuesta es sí, podemos pasar por juicios injustos. Pero pilas, porque aquí viene de pronto la parte más interesante de la historia. ¿Será que tiene algo de bueno un juicio injusto? Ya lo vamos a ver en un momento. Jesús es inocente, lo atestiguan su vida, su ministerio, pero también los impíos, específicamente el líder llamado Poncio Pilatos lo atestigua. Pero aquí viene el punto: quien no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Eso se llama 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Uy, ese es el texto que estamos mirando ahí. En pocas palabras, la inocencia de Cristo es el sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados. Dicho de otra manera, solo un inocente podía pagar lo malo que somos nosotros. Y Cristo, a través de un juicio injusto, es sometido a pagar lo que nosotros debemos. Y eso nos lleva a una conclusión. En algunas ocasiones, y específicamente de acuerdo a los propósitos de Dios, la justicia divina se manifiesta en la injusticia humana. La forma en que Dios dijo, el hombre va a pagar lo que debe por su pecado, fue mediante una injusticia humana cometida contra el Señor Jesucristo, el que es perfecto. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero así como el pecado entró por un hombre, también entra la salvación, y ese se llama Cristo, quien decide pagar por todos y cada uno de nosotros. Al condenar al inocente, nos salvó a nosotros. Eso es lo que ocurrió. Pero lo más increíble es que este fue un plan perfecto de Dios. La Biblia dice que fue la forma que Dios determinó. En pocas palabras, la injusticia humana a veces Dios la va a usar para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y en este caso la usó para poder pagar algo que nosotros teníamos y así cumplir su propósito de salvar a la humanidad. Y por eso lo hizo a través del Señor Jesucristo. Por eso Lucas 24:26 nos recuerda las palabras de Jesús. Era necesario que el Cristo padeciera, dice el texto.
Era necesario. La única manera que Dios encontró para hacerlo. Y la injusticia humana fue el vehículo para la justicia divina. Uf. Pero nunca olvidemos el texto de Daniel, de Génesis 50:20, que es el que nos da la verdad de todo esto. Ese texto dice esto. Génesis, 50:20. Es la conclusión de Daniel sobre lo que ocurrió. Es la conclusión de Daniel sobre lo que pasó, lo que realmente ocurrió en esa escena. Y dice el texto, ya lo voy a colocar: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Las personas alrededor pueden hacer muchas cosas malas, porque este es un mundo caído, y estamos en ese mundo caído, no podemos huir de él, vivimos en él. Y en ese mundo habrá personas que hacen daño, y a veces haremos daño a otros, y vamos a ser afectados, pero recuerden, así las personas planeen cosas, Dios sabe cómo encaminar lo malo para que sirva de algo en la vida. Y eso es lo que está diciendo y mostrando en este texto. Y si no fuera así, no estaríamos acá, no podríamos decir tengo salvación en Cristo. He sido liberado de la condenación en términos bíblicos. Señores, lo que vimos lo que acabamos de ver en este texto es básicamente cómo es el ser humano. Se deja manipular como Poncio Pilatos. Poncio Pilatos empezó a escuchar esas voces y empezó a sentir inquietud y no quiso decidir. Interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usted no quiere? De gente que dice, yo soy neutral, ni aquí, ni acá, ni con Dios, ni con el diablo. Permítame decirle que están perdidos. Jesús, les voy a recordar lo que dijo Jesús, que es lo que vale. El que no es conmigo, es contra mí. Así que usted no se puede parar en la mitad porque ya se paró contra. Imagínense, y usted dice, pues Jesús amenazando, terrible. No, a ver, no es una amenaza. Jesús dice, yo soy el Dios, soy el creador de todas las cosas se sustentan por mi poder. No puede decir el Señor, oye, lo que usted diga lo va a juzgar. No puede decir el Señor qué va a hacer con su vida. No puede decir el Señor, si usted no es conmigo es contra mí, porque soy el dueño de todo. No puede. Claro que puede. Es más, lo ejecutó, porque básicamente es lo que va a hacer más adelante. Pero si su corazón lo engaña, como dice la Biblia, el corazón es engañoso y perverso, Jeremías 17:9, usted va a pensar que, no pasa nada, yo puedo seguir siendo neutral. Y el Señor dice, no hay neutralidad en el Señor. O estamos con Él o estamos contra Él, así de sencillo. Dice, qué miedo. Claro, sí, da algo de terror, pero no lo siga por terror. Sígalo por entender quién es Él, porque básicamente lo que el Señor quería es que nosotros lo siguiéramos por entender que realmente Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Es lo que Él desea. Alguien preguntó, ¿y si Jesús viniera hoy, qué haríamos nosotros? Lo mismo, lo crucificaríamos. Lo mismo, el ser humano es tremendo. Lo mismo, haríamos lo que más nos convenga. Lo que más nos convenga, igual que lo que hizo acá. Las aplicaciones para la vida actual de nosotros tenemos que entender, reconocer al verdadero juez. La primera cosa es que reconozcamos al verdadero juez. Señores, Jesús es el juez de nuestras vidas. Pilato juzgó por apariencias, miró la apariencia exterior y no entendió. Pero Cristo es el juez final de toda realidad. La Biblia dice en Juan 5:22 que Cristo, el Padre, le dio toda esa potestad al Hijo, o sea, a Jesús. En Juan 5:22 lo dice en esta manera, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Juan 5:22. Estamos en un mundo donde constantemente nosotros juzgamos a Dios. ¿Qué creen que va a hacer Dios con el juzgamiento de nosotros hacia Él? ¿Sabe cuándo lo juzga usted? Cuando usted dice, a mí no me parece. ¿A mí por qué pasó eso? No creo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No es justo? Cuando usted empieza a pasar
a creer que lo que usted piensa está por encima de lo que Dios piensa. Usted se está metiendo nada menos y nada más que con Dios mismo. Cuando usted dice, no, pero es que debió haber sido de otra manera. Cuando usted empieza, imagínese lo que significa. Dios habla, Dios nunca se equivoca, y usted sale a decir, no, pero es que yo creo que, o sea que Dios se equivocó. Usted tiene una mejor idea que Dios, o sea que usted está por encima de Dios, o sea, usted es un mega Dios, porque es la única manera de llegar a eso. Terrible. Eso es terrible. Pero hay muchos que piensan así. ¿Sabe cómo se llama eso en filosofía? Pensamiento autónomo. Y hay miles de personas en el mundo que tienen pensamiento, lo que yo crea, así lo voy a vivir, de acuerdo a lo que viva y crea, a lo que razone acá. Solo voy a aceptar lo que mi razón me diga, lo que no. Y Dios no está en desacuerdo que pensemos, al contrario, Dios dice piense, pero piense desde la perspectiva correcta. Pilato no lo hizo. Y por eso hoy tenemos una cantidad de personas que hacen lo mismo que Pilato, juzgan a Dios. Pilato juzgó a Dios y perdió. Y hay muchos hoy que los juzgan cuando no pueden someterse a él, cuando dicen, yo pienso diferente, yo la verdad, no creo eso, esos son otras, no. ¿Y cómo es la frase célebre? Mira, yo respeto tú, pero tú respeta a mí. O yo tengo a Dios a mi manera. ¿En serio? ¿Solo a tu manera? ¿Y qué vas a hacer cuando te enfrentes al juez? Porque un día todos vamos a llegar allá. ¿Qué le vas a decir? Señor, pues yo la verdad, yo pensaba tal y tal cosa. ¿En serio? ¿Con eso le vas a decir? Y el Señor te va casi que a contestar. ¿No escuchaste que la verdad la tengo yo? ¿No escuchaste que yo fui claro en decir que las palabras que yo hablo son las que dan vida? Pero también si tú las rechazas son las que te juzgan. ¿No escuchaste nunca eso? ¿No escuchaste que comprobé con milagros, prodigios, sanidades, manejando la naturaleza tanto que detenía las tormentas, caminaba sobre el agua? ¿No fue suficiente demostrar eso para mostrar que Él es Dios? Y si tú te niegas a eso, hacemos lo mismo que hizo Poncio Pilatos. ¿Y sabe qué pasa cuando juzgamos a Dios? Nos ponemos bajo el juicio de Él. La mayor sabiduría es reconocer que nuestros juicios deben rendirse ante los juicios de Dios. Eso es sabio. Eso sí es sabio. Por eso hoy cada uno de nosotros está en esa balanza divina. Y usted puede seguir resistiéndose a la verdad. Usted puede seguir pensando que su estatus, logros son justificados porque usted es una persona muy inteligente, muy sabia, o puede con humildad reconocer ante el Señor que somos necesitados de Él, de su gracia, de su sabiduría y de sus palabras para poder realmente ser juzgados por Él y salvados. Usted lo decide. Y como lo hemos dicho muchas veces, un día vamos a estar delante de Dios y solo hay dos formas de estar delante de Él. O como mi Salvador o como mi juez. Usted decide cuál quiere. Es una decisión en vida, claro está, obviamente. Y aquel Jesús que estaba enfrente a Pilato, que tenía todo el derecho a condenarnos, eligió en lugar de eso ser condenado por nosotros para que nosotros tuviéramos justicia de Dios sobre nosotros. Eso es el amor de Dios. Y esa es la verdad que nos juzga hoy y que nos libera. Él murió por nosotros. Al salir de acá, hermanos, hay un montón de personas allá en el mundo que tienen unas ideas completamente equivocadas sobre Jesús, sobre la vida, sobre las cosas. Y yo solo puedo apelar hoy a sus conciencias y pedir que si aún no ha entregado su vida al Señor, entienda la importancia de entregar una vida genuinamente al Señor. No religiosamente, sino de tener una vida, de entender, sí, yo necesito a Jesús. No como alguien que me haga favores, sino como un Salvador, como alguien de verdad que transforme, que cambie mi vida. Y no
que lo tengo enfrente, que me ofrecen al Señor como en el mundo pasa y me lo ofrecen y como Pilato lo desprecio y lo miro. No, no necesito. No, eso no es para mí. ¿En serio? Que el Señor nos ayude, hermanos, como lo veíamos hoy, a no juzgar a Dios, a someternos. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y que el Señor permita que sea así. Y una última cosa, Pilato hizo así una vez, dijo, se lo voy a mandar a Herodes. ¿Sabe qué hizo Dios después? Se lo devolvió. Le dijo, no, ¿sabes qué? Tú no estás en neutro, tú lo vas a decidir. Y sabemos cómo terminó. Tarde o temprano, señores, nos vamos a tener que enfrentar a las decisiones con Dios. Y la primera es, ¿lo aceptas como tu Salvador o lo rechazas? Que el Señor nos ayude, hermanos, y ojalá el mundo allá afuera, que al cual espero le hablemos, pueda entender esa verdad con amor cuando se la expresemos. Oremos a Dios, pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, por cada cosa que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Agradecemos por tu amor de subirte a una cruz y morir por nosotros. Realmente, Señor, ese juicio injusto fue el que trajo justicia, tu justicia sobre nosotros. Por eso hoy, delante tuyo, nos ponemos y te agradecemos, porque no lo merecíamos, por eso se llama gracia, regalo no merecido. Regalarnos, Señor, una salvación tan grande y tan especial. Te pedimos por todas aquellas personas que por una u otra razón han tenido miedo, temor o simplemente no se han decidido a genuinamente entregar tu vida, Señor, su vida a ti. Ayúdalas, convéncelas, Padre, no por temores y miedos, sino porque les hables a su corazón y ellos puedan entender la necesidad de un Salvador en sus vidas y en sus corazones. Señor, ayúdanos a no juzgarte como el mundo lo hace constantemente y a entender que tú eres el juez de toda la tierra, pero que por encima de todo, para los que han creído en ti, eres nuestro Salvador. El honor y la gloria y la honra y la alabanza, Señor, sean dadas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.